Entonces, ¿cuántos forman el esqueleto de la cabeza? Porque el esqueleto de la cabeza son los huesos del cráneo más los huesos de la cara, ¿verdad? Ya estaba buscando ahí a ver cuántos eran. Ese es el problema. Para estudiar el cráneo se estudia la parte externa, llamada la configuración externa, y también la configuración interna. A esa parte interna, a la superficie interna del cráneo, también se le llama superficie visceral. Visceral, porque está en íntimo contacto aquí con las partes blandas que son consideradas vísceras. Entonces, la superficie visceral es la superficie interna. Para el estudio de la configuración externa, depende desde dónde usted observe el cráneo. Ya se le llaman, les decía, las normas. La norma frontalis es cuando estudiamos el cráneo viéndolo de frente. Y ahí nosotros vamos a ver, aquí visto desde la parte frontal, llamada la norma frontalis. En una norma frontalis vamos a observar el hueso frontal. Este sube hasta acá, ¿verdad? Es bien grande, aquí está cortado, ¿eh? El hueso frontal. En él vamos a ver aquí los agujeros supraorbitarios. También vamos a ver los huesos nasales aquí, ¿ven? Aquí están los huesos nasales, ¿verdad? Los huesos nasales. Y aquí donde el nasal se une con el frontal se le llama la nación. Y más arriba, esta protuberancia que está aquí es la glabela. Luego tenemos en esta norma frontalis, podemos ver también la órbita del ojo. Es esta concavidad que aloja al ojo y sus anexos. ¿Cuáles son? Los músculos extrínsecos, por ejemplo, que le dan movilidad al ojo. Y también están la glándula lagrimal y todos los nervios y arterias que van al ojo, ¿verdad? Entonces aquí está el globo ocular dentro de esta concavidad que llamamos órbita. Esta órbita tiene sus límites. El techo de la órbita, esta parte de aquí, lo forma el frontal a través de esta lámina que ven aquí llamada la lámina orbitaria del frontal, ¿verdad? La parte superior, el borde superior también está formado por el frontal. La cara interna o el límite interno de la órbita está dada en primer lugar por el hueso etmoides. Esta zona aquí lo constituye el etmoides, ¿verdad? Y por aquí se fracturó el hueso lagrimal o ungis o lagrimal. El piso lo forma el maxilar, el hueso maxilar, todo el maxilar sube hasta acá, mira, y aquí se articula con el malar, que también forma parte del piso. El maxilar y el malar son huesos que forman el piso de la órbita. La pared lateral la constituye en primer lugar parte del malar y también parte del esfenoides, a través de esta porción de aquí que es llamada el ala mayor. Esta ala mayor viene a participar acá en la órbita del ojo, el esfenoides. Entonces el esfenoides y el malar también forman parte de la pared lateral de la órbita. Hay que estudiar entonces la órbita, sus límites y su contenido. Todo esto es la órbita. Debajo de la órbita, aquí en el maxilar superior, aquí está el agujero infraorbitario. Aquí está el supraorbitario, aquí el infraorbitario. El hueso malar se ve en la norma frontalis también, como se ve el hueso maxilar, todo él. Al otro lado también va el maxilar, nada más que está fracturado. Aquí en el malar tenemos agujeros malares, ¿ves? Ahí hay un agujero malar. Todo este es el malar. Y acá, si ustedes se acuerdan, el malar tiene una prolongación aquí llamada la apófisis cigomática del malar, que se va a unir con la apófisis cigomática del temporal para formar el arco cigomático, que se divisa también parcialmente en la norma frontalis. Pero el cráneo también se puede estudiar viéndolo desde un punto de vista lateral, ¿verdad? Esta es la norma lateralis. Y ahí vamos a ver básicamente el hueso temporal. Todo este es hueso temporal. Aquí
Y vamos a ver en él esta parte del hueso temporal que es llamada la escama, la porción escamosa del temporal. Si se quiere la parte más delgada, miren, hasta la luz se ve a través de él. Es la parte más delgada del cráneo. Un golpe ahí, una pedrada ahí es fatal. Porque esto de fractura se hunde, lastima el lóbulo temporal y ya usted ya no queda igual, ¿verdad? Entonces aquí está la escama del temporal. Aquí está la apófisis cigomática del temporal. Aquí se viene a articular con la apófisis cigomática del malar para formar el arco cigomático. En esta norma lateralis podemos ver bien en toda su extensión el arco cigomático. Ya decíamos la escama del temporal. Y podemos ver también, miren, este promontorio óseo que está aquí, que es la apófisis mastoides. Aquí ya en la norma lateralis miramos la apófisis mastoides. Miramos también el conducto auditivo externo, acá. Y desde acá divisamos también la apófisis estiloides. Aquí está la apófisis estiloides y aquí la mastoide. Podemos ver también desde esta norma lateralis, esta sutura que va uniendo las articulaciones del cráneo son de tipo suturas, ¿verdad? Ustedes saben que se caracterizan porque tienen interdigitaciones entre sí. Aquí se ven muy bien, ¿no? Es una sutura, ¿no? Sí. Se caracteriza por ser una articulación fibrosa, no tiene movimientos y tiene interdigitaciones óseas. Así aquí tenemos la sutura parietotemporal, o sea, entre el parietal, que es este que está acá, y el temporal que viene aquí con su escama, ¿verdad? La sutura parietotemporal. Y aquí parte de lo que es la sutura occipitotemporal. Aquí viene, ¿verdad? Uniendo el occipital con el temporal. Y aquí observamos dos puntos importantes. Aquí donde se intercepta esta sutura que viene de arriba acá, llamada sutura coronal, con la sutura parietotemporal. Este es el punto terion. Se escribe con P, aunque no lo crean. Terion. Punto terion. Aquí es donde en los niños menores de año y medio, de 18 meses, todavía no hay osificación y forma la fontanela llamada fontanela anterolateral. En el punto, ya en el adulto se convierte en el punto terion. Acá en la intersección de lo que es la sutura parietotemporal con la temporo-occipital o occipitotemporal, aquí se forma el punto asterio. Y aquí en la vida temprana, infante, antes de los 18 meses, se encuentra la fontanela posterolateral en el punto asterio. Punto terion, punto asterio. ¿De acuerdo? Muy bien. También el cráneo se puede estudiar viéndolo desde atrás, desde la parte posterior. A esto se le llama la norma occipitalis. Y aquí vamos a observar la sutura lambdoidea. Esta sutura que está uniendo los dos parietales con el occipital. La sutura lambdoidea. Ahí hay una M, B, lambdoidea. Lambdoidea. Hay que leerlo para saberlo escribir. Aquí va la sutura lambdoidea. Vamos a ver al hueso occipital aquí, con esta tuberosidad occipital externa. Y por arriba de él la línea nucal superior. Y por abajo de él la línea nucal inferior. Ahí son sitios de inserción de varios músculos posteriores del cuello, como ustedes ya lo saben. Muy bien. Esa es la norma occipitalis. Pero el cráneo también puede ser visto desde arriba. Desde arriba. Y ahí lo que vamos a ver son los dos huesos parietales unidos por la sutura sagital que los une en la parte superior. Lastimosamente no tenemos el guacalito aquel que tenía aquí, ¿verdad? Pero ahí se encuentra la sutura sagital. Está uniendo los dos parietales. Y aquí adelante los dos parietales se unen con el frontal a través de la sutura coronal. Y acá atrás estamos viendo la unión de los dos parietales con el occipital a través de la sutura lambdoidea. En una norma verticalis, que es el cráneo visto desde arriba, vamos a ver la sutura sagital, vamos a ver la sutura coronal
vamos a ver parte de la sutura lambdoidea. Y vamos a ver entonces dos puntos. Uno que está hacia adelante, que está en el punto de intersección entre la sutura coronal y la sagital. A ese se le llama el punto Bregman. Y el otro punto, y que en la vida fetal, alrededor de ese punto Bregman, en la vida no fetal sino infantil, antes de los 18 meses está descalcificado ahí y entonces constituye la fontanela anterior. Acá atrás, en la intersección de la sutura lambdoidea con la sutura sagital, existe lo que se llama el punto Bregman. No, lambda. El Bregman aquí adelante dijimos. El punto lambda acá atrás, donde se intercepta la sutura sagital con la lambdoidea, el punto lambda. Y constituye en la vida temprana del niño lo que se llama la fontanela posterior. En ese sentido, en el niño menor de los 18 meses, vamos a encontrar 4 fontanelas. La fontanela anterior, la posterior, la anterolateral y la posterolateral. Muy bien. Pero también el cráneo se puede estudiar visto desde abajo. La norma basalis. Esa es la norma basalis. Y en ella vamos a ver el hueso, parte del hueso occipital con su agujero magno, ¿verdad? Aquí se encuentran los cóndilos occipitales, o sea, del occipital. Por detrás del cóndilo están los agujeros condilios posteriores, condilio posterior, y por delante se encuentran los condilios anteriores, son agujeros de la base del cráneo. Ahí se pueden ver en una norma basalis. Podemos ver aquí la porción basilar, tanto del esfenoide, aquí está el esfenoides, esta es la porción basilar del esfenoides y esta es la porción basilar del occipital. Ahí está la unión de ambos. ¿Ah? Podemos ver de nuevo la apófisis mastoides aquí, el mastoides, ¿verdad? Medialmente a ella está el surco para el vientre posterior del digástrico, este grueso que está aquí. Ahí viene a insertarse el vientre posterior del digástrico. Este es el surco del digástrico, medial a la apófisis mastoide. Y más medial al surco del digástrico está este otro surco aquí, que es para la arteria occipital. ¿Estamos? Además, desde esta norma podemos ver aquí la apófisis estiloides. ¿Bien? Aquí está el mastoide, aquí está el estiloides. Mastoide y estiloide del otro lado. Y en medio de ambas ahí hay un agujerito, el agujero estilomastoideo. Estilomastoideo. Aquí, igual al otro lado, agujero estilomastoideo. Importante, ¿por qué? ¿Qué pasa por ahí? El nervio facial abandona la bóveda craneana a través de ese agujero que queda entre el estiloides y el mastoides. Por eso se llama agujero estilomastoideo. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver en esta norma, desde este ángulo de vista? Esta fosa que está aquí es la fosa mandibular, llamada también fosa condilia. Ahí es donde se aloja el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Luego, ¿qué tenemos? Aquí tenemos las láminas pterigoideas. ¿Ven? Aquí están fracturadas, pero aquí viene la lámina pterigoidea interna, esta, y aquí está la lámina pterigoidea externa. Estas normalmente terminan aquí en unas puntas como ganchos que constituyen las apófisis pterigoideas. Ahí están fracturadas, ahí ya no existen. Pero aquí se ve la lámina pterigoidea interna y la lámina pterigoidea externa. Ahí se vienen a insertar, o ahí se originan, mejor dicho, se originan los músculos pterigoideos, interno y externo, en esas láminas pterigoideas internas y externas. Y en medio de ambas láminas está la fosa pterigoidea. Aquí, fosa pterigoidea. Lámina pterigoidea interna, pterigoidea externa y la fosa pterigoidea. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa vamos a ver acá? Vamos a ver el paladar duro. ¿Ven? Esta porción anterior acá, todo esto lo constituye el maxilar. Y esta parte de acá es parte del palatino. Estas láminas pterigoideas son parte del esfenoides. Yo al principio creía que eran parte del palatino, pero son del esfenoides.
Aquí podemos ver este huesito que está aquí. Miren, ahí se está articulando. Este huesito es el hueso vomer. Lo vemos desde esta norma también. Este hueso vomer va a ir a participar aquí, a formar parte del tabique nasal o septum nasal. ¿Junto con quién? Con la lámina perpendicular del etmoides y con el cartílago nasal. Esos tres elementos. Y algunos libros agregan la lámina horizontal del maxilar, que es esta lámina que va aquí, ¿ve? Esta elevación como una lámina que es del maxilar. Entonces, el hueso vomer, la lámina perpendicular del etmoides, el cartílago nasal y la lámina horizontal del maxilar forman el tabique o septum nasal. ¿Qué más vamos a ver acá? Vamos a ver algunos agujeros también. Este es el agujero carotidio. Esta zona de aquí es la porción petrosa del temporal. Esto de aquí, todo esto que estoy circundando con la punta del lápiz. La porción petrosa o llamada también peñasco del temporal. En él se encuentra este agujero para que penetre la carótida. El agujero carotidio. La carótida pasa ahí por ese agujero y luego entra al temporal, a la porción petrosa del temporal, y transcurre un trayecto aproximadamente entre medio centímetro a 1 centímetro. A ese trayecto es como un túnel dentro del temporal. Se le denomina el sifón carotidio y está en ese sitio, está rodeado de duramadre, formando un seno venoso de la duramadre llamado el seno cavernoso. Ese seno cavernoso de la duramadre es un seno venoso, está lleno de sangre venosa y está rodeando a la carótida y está rodeando también a el nervio patético troclear, que es el cuarto par craneal, y al nervio motor ocular común, que es el tercer par craneal, destinados a inervar y darle función a la mayor parte de los músculos, a los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, cuando hay un problema en el seno cavernoso, tenemos problemas para la irrigación del encéfalo, más que todo el cerebro, y tenemos problemas para la movilización del ojo. Cuando un paciente, recuerden esto para siempre, le llegue con que no puede mover un ojo, por ejemplo, usted le dice, sígame el dedo con la vista. Sígame el dedo con la vista. Sin mover la cabeza, si ustedes fijan, los ojos se mueven. Pero usted le dice a alguien y un ojo se le queda estático, significa que tiene lo que llamamos oftalmoplegia, o sea, parálisis de los músculos que mueven el ojo. Entonces no puede mover el ojo. Y ante una oftalmoplegia yo tengo que pensar inmediatamente en un problema del seno cavernoso. Además de que puede haber un problema a nivel de los núcleos que dan origen a esos nervios que inervan los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, si yo le hago una tomografía cerebral y no miro ningún problema en el cerebro, inmediatamente hágamele también del seno cavernoso, ¿verdad? Y probablemente ahí puede estar el problema. Porque, por ejemplo, una trombosis del seno cavernoso me atrapa a esos nervios y me produce la oftalmoplegia, ¿verdad? Este seno cavernoso, al seno cavernoso drena la vena que drena la sangre del ojo. La vena oftálmica drena al seno cavernoso, ¿verdad? Y desde ahí la sangre drena a través de otros senos hasta llegar a la confluencia de los senos que queda aquí, para que salga a través del seno transverso y el seno sigmoideo hacia el bulbo yugular que se continúa con la vena yugular interna, y de esa manera la sangre del encéfalo sale. Además, el seno cavernoso tiene comunicaciones con un plexo venoso que hay en la parte profunda de la cara, el plexo pterigoideo, el plexo venoso pterigoideo. Hay que estudiarlo. Hay un modelo también donde está. Varias veces he visto flechas ahí colocadas en ese plexo venoso. Es una red de venas que se ramifican y se anastomosan entre sí y que se encuentran rodeando a los músculos pterigoideos. Por eso se le llama el plexo venoso pterigoideo. Ese plexo venoso también drena al seno cavernoso. Hay ramas de ese plexo que van al seno cavernoso y se comunica con el sistema de la facial. Por esa vía, entonces, un problema en la cara, una infección en la piel de la cara, puede alcanzar las meninges.
al llegar al seno cavernoso, por esa comunicación que existe entre el sistema de la facial, que es superficial, el plexo venoso pterigoideo y el seno cavernoso. Hay comunicación entonces en ese sentido. Por eso es frecuente en el campo que a alguien le sale un barro en la nariz, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces a los días le dan convulsiones y se muere. Murió de una meningitis realmente. Un estafilococo, que es un microorganismo agresivo en otro lado, en la piel es habitante normal. Al haber una lesión, él infecta una glándula y lo convierte en un comedón, en un barro con pus, y ese microbio puede agarrar el sistema venoso, ¿verdad? Y llegar al seno cavernoso, en donde está rodeado de la dura madre, que es una meninge, y desde ahí prolongarse al resto de la meninge y producir una meningitis o producir una trombosis séptica del seno cavernoso. O sea, uno tiene que imaginarse las cosas para poderlas diagnosticar. El que no la sabe, no se la imagina, entonces deja pasar un montón de cosas, ¿verdad? Hace poco, ahorita hay un problema serio con el Seguro Social. Una residente cayó con convulsiones estando